Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, toda esa enorme carga, toda esa inmensa tarea que comienza desde el mismo primer día en que el nuevo gobierno asuma, además de una enorme carga social que hay que poner al día, con el particular acento en el abastecimiento y la inflación, requiere una hoja de ruta muy clara y un compromiso con todos los sectores de la vida nacional, porque solamente el sector político no puede. Habrá que diseñar incluso una política de particular estímulo a las inversiones nacionales y extranjeras con garantías muy firmes de su inversión para que puedan aportar al desarrollo nacional, porque solo a punta de gasto público no se puede. Los ingresos son cada vez menores y los compromisos son cada vez mayores. Bueno, ahora, con la carga que tiene el Estado venezolano y que tiene que asumir el próximo gobierno, hay que incorporar. Ahora los ciudadanos se preguntan, diputados, los ciudadanos se preguntan cómo llegar a ser gobierno. Hablan como gobierno, lo que pasará en el nuevo gobierno, pero cómo llegar a ser gobierno. Bueno, poco a poco, pues yo creo que me hicieron como 20 preguntas a la vez. Vamos a comenzar por la que me hacen aquí. Nosotros hemos dicho de manera reiterada y permanente, pese a todos los acosos y cerrazones del gobierno, que nosotros vamos a llegar por vía democrática, constitucional, pacífica y electoral. El gobierno podrá hacer maromas, podrá hacer cabriolas, podrá inventar atajos y obstáculos, pero no va a poder evadir la realización de las elecciones, las que ya están vencidas y las que están por vencer, porque un gobierno que no haga elecciones, o que haga trampa en las elecciones, o que burle la voluntad popular de alguna manera, no se sostiene desde el punto de vista internacional. Entonces aquí confíe el pueblo venezolano y por eso estamos trabajando afanosamente. Aquí tiene que haber elecciones y aquí tiene que haber cambio de gobierno. Diputado, pero ¿cómo se hace? Diputado, que no quedó claro si es la reelección del primero vicepresidente o si es la reelección indefinida. Mira, en la Constitución se establece la reelección indefinida. Primero se establecía solo por un periodo y después entonces Chávez con su reforma constitucional metió la reelección indefinida. Mira, la reelección presidencial ha sido una institución históricamente negativa y aunque esté consagrada en la actual Constitución, ojo, eso no es una obligación ni es un deber, es un derecho al que puede renunciar perfectamente el presidente de la República que resulte electo. Y por eso pusimos en ese documento, porque es un compromiso de la mesa, de que el presidente o presidenta, candidato de la unidad, por supuesto, que resulte electo, que va a ser, no le quepa duda, el próximo presidente o presidenta, el que resulte electo presidente o presidenta, renuncie expresamente desde ahora a su eventual derecho a aspirar a una reelección. Que se va a tener solamente a su periodo. ¿Se conversó con el chavismo disidente para este acuerdo, diputado? ¿Se analizó con el chavismo disidente este acuerdo? Nosotros lo vamos a utilizar. Mira, si algo tenemos que hacer es gobernar de manera distinta, porque si vamos a gobernar, vamos a pedirle a los venezolanos que nos respalden para seguir utilizando la administración de justicia como un instrumento de persecución política. Si vamos a conformar un gobierno que discrimine, si le vamos a dar acceso a la poca comida que existe solamente al que tenga el carnet de un partido político, estamos haciendo las cosas de manera tan mala o peor a como lo está haciendo este gobierno. Queremos gobernar para cambiar el modelo político, para cambiar el modelo social, para cambiar la marcha del gobierno, para cambiar la marcha de las actuales instituciones públicas que no son tales. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es respetar la separación de poderes y entender que si en una determinada elección el gobierno la pierde, tiene que respetar a aquella persona que resulte electa por el voto popular, así sea su adversario político. Ya tomando en cuenta que desde el gobierno se inicia la persecución de supuestos conspiradores. ¿Cree que van a trabajar para que no haya impunidad? Vamos a llegar, porque el mecanismo que hasta ahora el gobierno ha utilizado, que es el de reprimir, que es el de perseguir, el de cancelar, el de someter a civiles, violando la Constitución y violando la legislación internacional, sometiendo a civiles a procesos militares absolutamente oscuros. Con eso no han logrado nada. Cada vez es menor el respaldo popular, cada vez son mayores los niveles de rechazo que tiene y cada vez mayor es el respaldo que tiene la oposición como totalidad. Yo no digo que porque la oposición haya genio, sino simplemente es una forma de manifestarle al gobierno su repudio, su rechazo, cambiando sus preferencias a quienes combaten al gobierno. Bueno, y lamentablemente el gobierno no se ha dado cuenta de esto al cabo de 18 años, teniendo a las puertas
la posibilidad de una crisis por boicot petrolero porque no le compren más petróleo. Ojo, y el gobierno podrá decir que no le preocupa, pero sepan ustedes que el gobierno está haciendo gestiones desesperadas, yo diría que casi mendicantes, ante países que considera amigos, como Rusia y China, que tienen intereses económicos aquí, que no es que aman al gobierno venezolano ni a Venezuela, sino que están cuidando su propio bolsillo y su propio interés, haciendo gestiones agónicas ante esos gobiernos para que a su vez ellos gestionen ante Trump que no se produzca ningún boicot petrolero, que en caso de que se produzca, por cierto, un boicot petrolero sería un desastre para Venezuela, porque ese tipo de medidas las termina pagando la población y no los gobiernos forajidos a quienes esa medida se aplica. Diputado, pero ustedes han presentado el día de hoy una agenda y tienen varios días presentando una agenda para que la gente la siga, una agenda de la oposición. Sin embargo, hemos visto en los últimos 2 días que se están llevando agendas paralelas y hay sectores que dicen que no quieren seguir en la mesa de la unidad democrática, que exigen una respuesta más inmediata. ¿Qué le dicen? Bueno, mira, fíjate, nosotros no podemos obligar a quien no quiera seguir la agenda de la mesa que la siga. Si algún venezolano, algún grupo de personas quiere establecer agendas por su cuenta, bueno, eso no lo podemos impedir, ni vamos a agotar nuestros esfuerzos en ese sentido. Nosotros seguiremos programando nuestras actividades, ejecutándolas, llevándolas a cabo en todo el país, que no son solamente las manifestaciones estas públicas normales que siempre hacemos, que también hay, por ejemplo, y eso vamos a iniciarlo, yo diría que desde el próximo fin de semana, asambleas parroquiales y municipales simultáneas de información para todo el país, que es un mecanismo que se ha tocado poco. La gira de los dirigentes al interior, a todos los municipios de Venezuela, a explicarle la situación, a recoger información, a llevar información directa, a ver cuáles son los problemas particulares de cada región, etcétera. Esas son formas de activar políticamente y son formas de mantener, que es lo más importante, de mantener a la ciudadanía informada. ¿Están todos de acuerdo, diputados? ¿Cómo evitamos la anarquía? Derechos humanos, también del narcotráfico contra el gobierno. ¿Van a procurar que haya justicia en eso? Porque hablaba pero por de que supuesto, no mira, pero justicia. No sé cuántas veces nosotros hemos dicho, cuando en un determinado país, por ejemplo, el poder ejecutivo marcha mal o el poder legislativo marcha mal porque no cumplan cabalmente con sus funciones, pero tú tienes un poder judicial eficiente, que es el poder corrector, el país marcha bien. Ahora, la desgracia absoluta es cuando a la crisis, por ejemplo, del poder ejecutivo se suma la crisis total de un poder judicial que lo que deja asco y vergüenza en Venezuela. Porque no se puede llamar poder judicial, porque es un poder absolutamente subordinado al Ejecutivo, porque es un poder integrado por personas que no tienen el menor merecimiento para estar allí, ni siquiera currículum político, son de lo peor, por decirlo con alguna expresión coloquial. Por eso es que aquí, a la tragedia de un Ejecutivo infame, tenemos un poder judicial todavía más infame. Diputado, ¿la sesión no se puede evadir en la Asamblea Nacional? Por lo que decía Freddy Guevara, que decía que era de calle. Bueno, va a ser un evento. Sí, esperemos que la directiva de la Asamblea lo anuncie quizás esta tarde o mañana mismo. Ustedes van a tener los particulares del evento, la hora, el detalle del local, etcétera, etcétera. Ustedes se diputaron que no se pueden evadir las elecciones que están previstas en la Constitución. ¿Esperan llegar al gobierno entonces en 2018? Decirme 2018 es casi para que te digan que las elecciones en el 2018. No, porque puede haber elecciones anticipadas. Puede haber elecciones Diputado, la respuesta del gobierno. Por ejemplo, si hubiera habido referéndum revocatorio en su momento, hubiera habido elecciones presidenciales anticipadas. La respuesta de las regionales para diciembre, diputado. No sabemos, estamos trabajando, les repito, estamos trabajando afanosamente para que se hagan las elecciones de plazo ya vencido y para que se hagan las elecciones cuyos tiempos todavía no se han vencido, pero están previstas. ¿Hay consenso, diputado? Porque vemos ausencias. El Ejecutivo a la consulta del domingo parece haber sido la activación del CODENA y el anuncio de un plan de justicia express. ¿Cómo toma usted Sí, bueno, esto? ya sabemos de qué gobierno se trata. Ustedes tuvieron oportunidad de ver ambos eventos, el evento que organizó la oposición y el contraevento que trató de montar el gobierno, que fue el simulacro de elecciones de constituyente, a la que por cierto ni Nicolás Maduro fue, que esto es ya una confesión del fracaso de ese evento. Bueno, nosotros tenemos que estar siempre alerta frente a la agudización de la represión por parte del gobierno, porque está terriblemente asustado. A nosotros no nos extraña que se agudice la represión, que se agudice, por ejemplo, esa operación Tuntún,
que se siga con los procedimientos militares express, que se siembren evidencia, etc. Nosotros estamos al tanto, es más, hemos recibido permanentemente amenazas, informaciones, digamos que extraoficiales, por los caminos verdes, por decirlo de alguna manera, de que contra algunos dirigentes políticos va a haber actos selectivos de represión. Y nosotros sabemos lo que eso significa. No estamos por cierto momento a decir es a fulano o es a mengano, y me lo dijo fulano, no. Pero simplemente advertimos, y cada vez que advertimos que esto se va a producir, efectivamente se produce. Diputado, ¿hay consenso? Porque vemos algunas ausencias, como María Corina Machado y Enrique Capriles en este acto. No, Enrique, hasta hace minutos, pues hasta antes de venir aquí estábamos en una reunión con Enrique, varios factores, estaba Enrique, estaban todos los partidos, estábamos afinando algunos detalles de la estrategia política inminente. Ahora, mira, yo lo que les ruego es que si en determinado acto no puede venir uno, no puede venir otro, no se hagan conjeturas, a veces no podemos estar todos en todos los actos. Por ejemplo, yo al acto del domingo pasado en la noche no pude asistir porque estaba en otra. Bueno, hicieron conjeturas, ¿por qué no fue Henry Ramos? Hoy me dice, bueno, ¿por qué no está hoy Enrique Capriles? Bueno, hasta hace minutos estaba su partido, y todo lo que aquí se hace lo comparten todos los dirigentes de nuestro partido, porque las decisiones que se toman en los partidos no son la ocurrencia de nadie en particular, de una persona, sino que también son el producto de reuniones y de acuerdos que se logran dentro de los partidos. Diputado, había avances en las tiendas zapateras. No puedo decir nada de eso porque no sé en qué estado están las posibles solicitudes de diálogo por parte del gobierno. Fíjate, ahí me llama mucho la atención que Nicolás Maduro permanentemente, en todos los actos, en todos los eventos, a propósito de lo que sea, incluso en los casos en que él se manifiesta particularmente agresivo contra la oposición o contra algunos de sus dirigentes, inmediatamente habla de paz y de diálogo. Pero, ¿cómo vas tú a dialogar con nadie que no da la menor señal de querer dialogar? Porque si lo que él quiere es una especie de sentada para enfriar la calle, dicho en términos coloquiales, o para que nosotros cejemos en nuestros propósitos, que se olvide. Por ejemplo, un gesto magnífico, invitante a un diálogo serio sería que él se amarrara los pantalones, superara las presiones de su partido, que lo tienen contra la pared, el sector de Diosdado Cabello, y dijera, la constituyente no va. Eso sería un gesto, y además demostraría que el tipo manda, pues, que el tipo es presidente, la constituyente no va. Una constituyente por cuya suspensión clama la comunidad internacional, aliados del gobierno. Mira, al único que le falta decir que debe suspender la constituyente, que lo diga expresamente Raúl Castro. ¿No les llama a ustedes la atención la declaración sobre suspensión de la constituyente que hizo Juan Manuel Santos en Cuba? En Cuba. ¿Será que Raúl Castro no sabía lo que iba a decir Santos de Cuba con relación a la constituyente? Ahora, si Maduro no asimila estas señales y cree que si echa para atrás es signo de debilidad, ¿qué lo es? Pero signo de debilidad fue anunciar esta locura de la constituyente. Y signo de debilidad también se va a interpretar si la retira, pero la tiene que retirar porque no puede pensar en su propia estabilidad, sino en la estabilidad de Venezuela. Eso va a generar demasiados problemas de todo orden en nuestro país. Y un presidente que tuviera un mínimo de sensatez procuraría evitar cualquier cosa que causara más problemas de lo que ya tiene. Si proponen postergarla, la oposición tomaría esto. Podría ser, no postergarla, eliminarla. Imagínate tú, no la hago el 30, la hago el 4. Entonces te tiene una especie de escopeta montada y ese chantaje. Y el día que tú medio hagas algo, entonces, la constituyente va mañana, no. Quita ese mamotreto, chicos, que es violatorio de la Constitución. Estás pateando la Constitución. Tu propia gente te lo está diciendo. Bueno, empezando, nada más y nada menos que el propio Rafael Ramírez, el embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, dijo que no estaba de acuerdo con la Constituyente. El embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Y por cierto que no hicieron nada. El único daño que sufrió fue el cacerolazo que le metieron en Peter Luger allá. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.